¿Puede la soledad de la opulencia ser más asfixient que la pobreza misma? En el vasto y silencioso laberinto de mármol y cristal que era la mansión de los de la Vega, la opulencia no se sentía como un abrazo cálido ni como un escudo protector, sino como un sudario frío y pesado, una mortaja de lujo que envolvía cada rincón con una frialdad impersonal. Cada paso de Elías, el conserje, resonaba con una cadencia monótona, un eco hueco que se perdía entre los techos altísimos y las paredes pulidas, un sonido que era casi una extensión de su propia existencia, un reflejo de sus 30 años de vida en los que el trabajo duro y una invisibilidad casi absoluta habían sido sus constantes, inquebrantables compañeros. Elías, un hombre afrodescendiente de 50 y pocos años, cuya piel curtida por el sol y los años de esfuerzo parecía absorber la poca luz que se filtraba por los ventanales inmensos, poseía unos hombros anchos y una espalda que, aunque recta, cargaba el peso de innumerables amaneceres y el conocimiento tácito de haber visto pasar demasiadas vidas, efímeras y distantes, dentro de esos mismos muros. Cargaba consigo, como una segunda piel, el aroma persistente a desinfectante industrial y cera recién aplicada, una fragancia química y penetrante que, de alguna manera inexplicable, se había fusionado con el olor terroso y honesto de sus propias manos, manos que habían tocado la tierra, la madera, el metal, y que ahora, día tras día, se dedicaban a la pulcritud artificial del hogar de otros. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, cada barrido, cada pulido, cada ajuste de un cojín, ejecutado con una maestría silenciosa y una dedicación que trascendía la mera obligación laboral, transformándose en una danza casi imperceptible, con el espacio que habitaba, y aunque su presencia era a menudo ignorada por los habitantes de la mansión, por los invitados fugaces, y por el personal que lo veía como parte del mobiliario, sus ojos, profundos y sabios, enmarcados por las líneas que la vida había dibujado alrededor de ellos, no se perdían detalle alguno, absorbiendo el ambiente, las tensiones invisibles, las verdades ocultas en los gestos más pequeños, en los silencios más prolongados. Su respiración era pausada, un ritmo constante que contrastaba con el frenesí silencioso de la mansión, un faro de calma en la tormenta de una riqueza que, paradójicamente, parecía consumir más de lo que ofrecía. Elías llevaba décadas sumergido en ese eco, un fantasma de carne y hueso en un mausoleo de lujo, pero su historia, la de tantos como él, es un hilo que merece ser desenterrado y compartido, una narración de la resistencia silenciosa, que resuena con una verdad universal, que millones de personas en todo el mundo reconocen en sus propias luchas diarias, en sus propias voces que, aunque silenciadas por las circunstancias, claman por ser escuchadas. La resiliencia no es un lujo, es una necesidad. Y Elías la encarnaba en cada fibra de su ser, en cada fibra de su jornada, en cada paso que daba por esos pasillos interminables. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de grasa y boceno usaido vídeo. Su día comenzaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una promesa tenue de azul, y las estrellas se aferraban a la oscuridad con una obstinación melancólica. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de su humilde vivienda, pero el calor de la cafetera, el aroma amargo y reconfortante del café recién hecho, era su primer rito, su primer acto de desafío al mundo que le esperaba. Luego el trayecto en autobús, un viaje que cada día le recordaba la distancia abismal entre su realidad y la de aquellos para quienes trabajaba. Al llegar a la mansión, el ritual de limpieza comenzaba, metódico, casi sagrado. Cada superficie de mármol recibía su atención, cada cristal era pulido hasta un brillo que reflejaba la perfección inalcanzable, cada alfombra, aspirada con una precisión que no dejaba ni una sola mota de polvo. El sonido de la aspiradora era un zumbido constante, una banda sonora para su soledad matutina, un contrapunto al silencio sepulcral que solía reinar en la casa. Sus dedos, callosos y fuertes, sabían la textura de cada material, la rugosidad de la madera envejecida, la suavidad engañosa de la seda, la frialdad del metal. A veces, al pasar junto a una de las esculturas de bronce que adornaban los pasillos, Elías se permitía una pausa casi imperceptible, sus ojos recorriendo las curvas y los contornos, imaginando las manos que las habían creado, las historias que contaban. Pero la pausa duraba apenas un instante antes de que el deber lo llamara de nuevo, recordándole su lugar, su función. Mantener el orden en un mundo que no era el suyo, un mundo que, a pesar de su inmensa riqueza, parecía carecer de alma, de verdadera vida. El eco de sus pasos, el sutil crujido de la madera bajo sus zapatos, el susurro del agua al limpiar los baños, todo formaba parte de una sinfonía de la invisibilidad. Una partitura donde Elías era el solista no reconocido,
el director de orquesta de un espectáculo de pulcritud que nadie parecía apreciar. Y sin embargo, en esa rutina, en esa repetición, había una extraña dignidad, una forma de resistencia silenciosa que solo Elías comprendía en la profundidad de su ser. La mansión, con su extensión incomprensible de habitaciones y sus pasillos que parecían no tener fin, era el epicentro de la fortuna del magnate Alejandro de la Vega, un hombre de negocios cuya figura se sentía más como una fuerza abstracta que como una presencia tangible dentro de su propio hogar. Su voz, grave y autoritaria, resonaba por los pasillos a través de las llamadas en conferencia, un eco constante de transacciones globales, de decisiones que movían montañas de dinero, y que, paradójicamente, lo hacían estar siempre más presente en sus negocios lejanos que en la vida de su propia hija, la única heredera de su vasto imperio. Era precisamente su hija, Valentina, el torbellino indomable que había expulsado de la mansión a innumerables tutores, psicólogos y niñeras, dejando tras de sí no solo un rastro visible de objetos rotos, cristales astillados y muebles dañados, sino también un rastro invisible de esperanzas marchitas, de paciencias agotadas y de corazones que, intentando conectar con ella, terminaban por rendirse a la frustración. Valentina, una adolescente de 16 años, era en sí misma una colección andante de contradicciones, un enigma envuelto en seda y rebeldía. Su ropa de diseño, elegida con el esmero de un estilista, estaba casi siempre arrugada, como si la hubiera sacado de un montón al azar, o hubiera dormido con ella puesta, un desafío tácito a la perfección que la rodeaba. Su pelo oscuro y espeso, que en las revistas de moda habría lucido brillante y perfectamente peinado, a menudo estaba despeinado, con mechones rebeldes que caían sobre su rostro con una despreocupación casi desafiante, y el ligero rastro de nicotina que emanaba de ella, un olor acre y prohibido, se mezclaba de forma extraña con el costoso perfume floral que usaba, creando una dicotomía olfativa que era tan perturbadora como intrigante. Sus ojos, enmarcados por unas cejas que se fruncían con facilidad, revelaban una mirada desafiante y a menudo velada por un aburrimiento profundo, una apatía que parecía consumir todo a su paso. Pero más allá de esa superficie de indiferencia, Elías, con su aguda percepción, notaba destellos fugaces de una tristeza profunda, una soledad que la inmensidad de la mansión, con sus ecos y sus vacíos, solo amplificaba, convirtiéndola en una prisión dorada. Sus palabras, cuando las pronunciaba, eran cuchillas afiladas, capaces de cortar la más gruesa de las armaduras, y sus gestos, a menudo bruscos y evasivos, eran un rechazo constante a cualquier intento de acercamiento. Un muro invisible pero impenetrable, que levantaba alrededor de sí misma. Se susurraba entre el personal, en los rincones más discretos de la cocina y en los pasillos de servicio, que nadie puede manejar a la hija del millonario. Una frase que se había convertido en una especie de mantra de resignación, una profecía autocumplida que disuadía a cualquiera de intentar lo imposible. Pero Elías, con la sabiduría que solo los años de observación silenciosa pueden otorgar, intuía que detrás de esa fachada de rebeldía y frialdad se escondía algo más, algo frágil y vulnerable que la mansión, con su lujo implacable, se esforzaba por ocultar. Elías, a diferencia de todos los demás en aquella inmensa estructura de cristal y mármol, no veía en Valentina un mero problema a resolver, un enigma molesto que debía ser descifrado, o, mejor aún, evitado. Para él, la adolescente no era un obstáculo en su jornada laboral, o una fuente de exasperación, sino, de una forma mucho más profunda y personal, un alma enredada, un espíritu atrapado en una jaula de oro, luchando contra cadenas invisibles, que solo él parecía percibir. Su mirada, serena y penetrante, iba más allá de la superficie de la rebeldía y el desorden que Valentina proyectaba, veía la herida, la grieta en el alma joven que el mundo opulento y desatento de los de la Vega había provocado. Esta percepción no era casual, ni fruto de una simple empatía. Era un eco, una resonancia dolorosa y familiar de su propia vida, de una hija que, en su juventud, se le había escapado de las manos de una manera similar, sumida en una oscuridad que él, entonces, en la inexperiencia de sus años jóvenes y en la vorágine de la supervivencia diaria, no supo cómo iluminar. El recuerdo de esa época, el peso de la impotencia y el arrepentimiento, aún se aferraba a él como la fragancia de desinfectante en sus manos, una cicatriz interna que, aunque invisible, dolía con una punzada constante cada vez que la memoria lo asaltaba. Ahora, frente a Valentina, percibía no una carga más, sino una segunda oportunidad, no de redención personal, no de borrar los errores del pasado con su propia hija,
sino de aplicar la sabiduría silenciosa que había acumulado con los años, la que había aprendido a fuerza de golpes, de observar, de callar y de comprender las complejidades del espíritu humano. Sabía que las injusticias no solo se manifestaban en la pobreza aplastante, o en la discriminación abierta que él mismo había enfrentado y seguía enfrentando en su vida diaria, en la forma en que el mundo lo veía o no lo veía. También se manifestaban, de una forma igualmente cruel y destructiva, en la riqueza vacía, en el aislamiento emocional que la opulencia podía generar, en el abandono silencioso que sufrían aquellos que, teniéndolo todo materialmente, carecían de lo más esencial, el amor, la atención genuina, la conexión humana. Era una paradoja amarga que Elías había aprendido a entender a lo largo de sus años de servicio en las casas de los ricos. Y este entendimiento era lo que lo impulsaba, una fuerza silenciosa pero poderosa que lo empujaba hacia Valentina. La motivación de Elías entonces, iba mucho más allá de un simple sueldo, de la promesa de un cheque a fin de mes que apenas le alcanzaba para sus propias necesidades y las de su familia. Era un eco profundo de su propia vida, un lamento silencioso de un pasado que no podía cambiar, pero que le ofrecía, a través de Valentina, una ventana hacia un futuro diferente, una oportunidad de aplicar la sabiduría que los años le habían dado. Él sabía, con una certeza que le dolía en el pecho, que las injusticias no solo se manifestaban en la pobreza extrema, o en la discriminación abierta que él mismo había enfrentado en cada esquina de su existencia, en cada mirada condescendiente, en cada puerta cerrada. Las injusticias también, y de una manera quizás más sutil pero no menos devastadora, se tejían en el entramado de la riqueza vacía, en el abandono emocional que se camuflaba detrás de muros de mármol y cristal, en la soledad que la opulencia podía generar. Había visto a demasiados niños de familias adineradas, con sus juguetes caros y sus niñeras contratadas, pero con los ojos vacíos, anhelando una conexión que sus padres, absortos en sus imperios, no podían o no querían darles. Y ahora, frente a Valentina, esa misma soledad resonaba con una fuerza inusitada. Su conflicto central, y el más peligroso, no era físico o monetario, sino moral y existencial. El de inmiscuirse en un mundo que no era el suyo, un mundo de privilegios y expectativas, donde su rol estaba rígidamente definido como el de un sirviente invisible. Desafiar las invisibles barreras de clase, las que separaban el arriba del abajo, el ellos del nosotros. Era un acto de audacia, que podía costarle su empleo, su sustento, y quizás, su tranquilidad. El simple hecho de considerar la posibilidad de cruzar esa línea, era un nudo en el estómago, un vértigo que lo asaltaba en los momentos de silencio. Los ojos de los otros empleados, el escepticismo en sus miradas, el conocimiento de que otros habían intentado y fallado con Valentina, eran una presión constante, un recordatorio de lo imposible de su tarea. Pero Elías sentía una urgencia, una necesidad que iba más allá de la lógica. Era el susurro de su propia hija perdida, la promesa no cumplida de un padre que, ahora, buscaba en otra alma la oportunidad de reparar, no sus errores, sino el dolor que la incomprensión había causado. Se atrevería a romper el silencio que definía su existencia y la de Valentina, a pesar de las barreras invisibles, y las consecuencias inciertas que acechaban en cada sombra de la mansión. Las tensiones secundarias, aunque menos obvias que el conflicto interno de Elías, se tejían en el ambiente de la mansión como hilos invisibles pero punzantes, creando una atmósfera cargada que Elías, con su aguda sensibilidad, percibía en cada rincón. La impaciencia condescendiente de Alejandro de la Vega, el magnate ausente, era una de esas presiones constantes. Su voz, cuando se dignaba a dirigirse a Elías, era un tono monocorde, siempre apurado, siempre distante, viéndolo, no como un ser humano con una historia y un alma, sino como una pieza más de su personal invisible, un engranaje silencioso en la maquinaria de su hogar. Elías podía sentir la frialdad en el aire cada vez que Alejandro pasaba a su lado sin siquiera registrar su presencia, o cuando le daba una instrucción con un gesto de la mano, como si estuviera hablando a la nada. Era una forma de deshumanización sutil, pero constante, que Elías había aprendido a soportar con una dignidad inquebrantable. Luego estaba el escepticismo de los otros empleados, quienes habían sido testigos de los fracasos de tantos otros que habían intentado manejar a Valentina. Sus miradas, sus susurros en los pasillos, sus gestos de resignación cuando se hablaba de la joven, eran un coro de advertencias silenciosas. Elías sentía el peso de sus expectativas, o más bien, la falta de ellas. Sabían que su tarea era inútil, que Valentina era un caso perdido,
y su pasividad era un reflejo de esa creencia. Los ojos de la cocinera, los suspiros de la señora de la limpieza, el encogimiento de hombros del jardinero cuando se mencionaba el nombre de Valentina, todo contribuía a crear un muro de desesperanza alrededor de la adolescente. Y por supuesto la propia volubilidad de Valentina, era una tensión en sí misma, una fuerza impredecible que podía pasar de la indiferencia gélida a una furia explosiva en cuestión de segundos, dejando a su paso un rastro de caos emocional y físico. Elías había visto sus ojos pasar de una apatía profunda a un brillo de rabia incontrolable, sus manos, de estar quietas, a lanzar objetos con una fuerza sorprendente. Cada interacción con ella era como caminar sobre una fina capa de hielo, sin saber cuándo se rompería. El aire se volvía denso, cargado de una electricidad volátil cada vez que Valentina entraba en una habitación. Los objetos rotos, el eco de los gritos ahogados, el silencio abrupto que seguía a una explosión, todo contribuía a la atmósfera de inestabilidad que la rodeaba. Elías, sin embargo, con una paciencia que rozaba lo sobrenatural, y que parecía emanar de lo más profundo de su ser, comenzó a observar a Valentina no con miedo o resignación, sino con una curiosidad tranquila y una determinación inquebrantable. Cada día, cada hora, cada minuto, se convertía en una lección, una oportunidad para entender los complejos mecanismos de su alma. Elías, con una paciencia que rozaba lo sobrenatural, y que parecía extraer de una fuente inagotable de calma interior, comenzó a observar a Valentina. No era una observación intrusiva, ni una vigilancia directa, sino una atención periférica, casi imperceptible, que se tejía en la rutina de su trabajo diario, un acto de escucha silenciosa a los matices del entorno. Sus ojos, que habían aprendido a leer entre líneas en el vasto teatro de la mansión, se posaban en los detalles que el resto del personal y los propios de la Vega ignoraban por completo, o que simplemente pasaban desapercibidos bajo el peso de la opulencia y la prisa. Notó, por ejemplo, el violín polvoriento arrumbado en una esquina del gran salón de música, un instrumento de ébano y barniz brillante que nadie usaba, cubierto por una capa fina de olvido, como si fuera una reliquia de un tiempo pasado, o una promesa incumplida. Elías imaginaba el sonido que podría producir, las melodías que se habían perdido en el silencio de ese cuarto. También descubrió los bocetos ocultos, arrugados y a medio terminar, que Valentina dejaba a veces bajo los cojines del sofá del estudio, dibujos a lápiz de rostros melancólicos, de paisajes oníricos, de figuras abstractas que parecían gritar una emoción contenida. Al limpiar, Elías los encontraba, y con un gesto casi reverente, los volvía a esconder, respetando la intimidad de ese arte secreto. Pero lo que más le intrigó, fue la forma en que Valentina se detenía a veces frente al viejo piano de cola, un Steinway imponente y silencioso que dominaba el centro del salón de música. Sus dedos, finos y largos, temblaban ligeramente, casi imperceptiblemente, antes de retirarlos con una rapidez que delataba un miedo o una inhibición profunda. Era un gesto fugaz, una microexpresión de un anhelo reprimido, un deseo de tocar que era sofocado por alguna fuerza interna. Elías notaba el brillo en sus ojos en esos instantes, un destello de algo más allá del aburrimiento o la ira. Eran pequeños detalles, migajas de una verdad oculta, microexpresiones de un talento latente y una sensibilidad profunda que el mundo de Valentina, con su rigidez y sus expectativas asfixiantes, había intentado sofocar bajo un manto de indiferencia y rebeldía. Para Elías, cada uno de esos hallazgos era una pieza del rompecabezas, una pista hacia el alma de la joven. ¿Qué melodías se escondían detrás de esos dedos temblorosos? El imposible comenzó a manifestarse a través de gestos mínimos, casi imperceptibles para cualquier ojo que no fuera el de Elías, tan acostumbrado a la observación silenciosa y a la lectura de las sutilezas humanas. Un día, al pasar junto a Valentina mientras ella bajaba las escaleras, Elías permitió que una sonrisa apenas perceptible se formara en la comisura de sus labios, una curva suave y fugaz, que no exigía respuesta, que no buscaba reconocimiento, sino que era simplemente una ofrenda de calidez humana en un ambiente gélido. Era una sonrisa que no se dirigía a la máscara de la adolescente, sino al alma que Elías intuía detrás de ella, un destello de conexión genuina que era tan rara en esa mansión como el silencio absoluto en una ciudad bulliciosa. Otra vez, Elías notó que una de las pequeñas figurillas de cristal que Valentina solía coleccionar, y que a menudo aparecían rotas o ignoradas por su ira, estaba ligeramente astillada en una de sus delicadas alas. En lugar de simplemente desecharla o hacer una reparación superficial, Elías se tomó el tiempo de buscar el pegamento adecuado,
sus manos curtidas trabajando con una precisión inusual para un conserje, reparando la grieta con un esmero que trascendía la simple obligación laboral. No buscaba que Valentina lo notara, pero la pequeña reparación hecha con especial cuidado en un objeto que, a pesar de su aparente desinterés, Elías sabía que Valentina valoraba en secreto, era un mensaje silencioso de respeto, de cuidado, de la idea de que incluso lo roto podía ser sanado. Y luego estaban las frases simples pero profundas que Elías dejaba caer al limpiar, casi como si hablara consigo mismo o con el aire, sin esperar respuesta, sin buscar un diálogo. A veces, las cosas más bonitas están escondidas, murmuraba al limpiar un rincón oscuro del estudio. O, al pulir una ventana que daba al inmenso jardín, la luz siempre encuentra una forma de entrar, incluso en los días más grises. Eran palabras que no buscaban imponer una moraleja, sino sembrar una semilla, pequeñas verdades que resonaban con la experiencia humana universal, dichas con una voz suave, grave, que se perdía en el eco de la mansión. Estos actos, tan pequeños en su escala, eran gigantes en su impacto potencial, un goteo constante de autenticidad contra el muro de desconfianza que Valentina había construido a su alrededor. Elías no se impacientaba, no buscaba un resultado inmediato. Simplemente ofrecía, una y otra vez, una presencia amable y sin juicios, una constancia que era ajena al mundo volátil de Valentina. Y en la repetición de esos gestos, en la quietud de su persistencia, el muro de Valentina, aquel que parecía infranqueable, comenzaba a mostrar las primeras, casi imperceptibles, grietas. Poco a poco, con la lentitud de un deshielo invernal, el muro de Valentina, esa fortaleza emocional que había construido alrededor de sí misma con capas de indiferencia, sarcasmo y rebeldía, empezó a resquebrajarse. No fue por la fuerza, ni por confrontación directa, sino por la autenticidad silenciosa y la persistencia inquebrantable. Elías se quedó allí, inmóvil, el eco de la última nota del piano desvaneciéndose en el aire, pero el verdadero silencio, el que ahora lo envolvía, era el de la confesión de Valentina. Era como si el suelo de mármol bajo sus pies, que había creído tan sólido durante 30 años, se hubiera vuelto de arena movediza, arrastrándolo a un abismo desconocido. El peso de su secreto, un susurro que apenas había roto el aire, era más denso que cualquier mueble de caoba, más frío que cualquier cristal. ¿Puede un alma joven soportar tal carga? ¿Y qué hará un hombre, cuyo propósito era limpiar y desaparecer, con una verdad tan peligrosa? Lo que Valentina le había confiado, en ese instante de vulnerabilidad cruda, no era solo una historia, era una bomba a punto de estallar en el corazón de la opulencia, amenazando con destruir no solo la frágil conexión que habían forjado, sino la vida misma de la joven. ¿Estaba Elías preparado para el terremoto que se avecinaba, o el precio de su compasión sería demasiado alto? Desde aquel instante, cada paso de Elías por los pasillos de la mansión de la Vega, se sintió diferente. El aroma a desinfectante, antes familiar, ahora parecía mezclarse con el sudor frío del miedo. Las miradas de los otros empleados, antes de indiferencia, ahora se tornaban curiosas, escépticas, incluso acusadoras. La cocinera, con un resoplido disimulado, dejó caer una bandeja de plata cerca de sus pies. Un ruido que resonó con la fuerza de un juicio silencioso. Los ojos de la señora de la limpieza, mientras Elías pulía un florero, se detuvieron en él un segundo más de lo habitual, una advertencia tácita. No te salgas de tu lugar. Las reglas no escritas de la mansión se volvieron más palpables, más asfixiantes. Elías era el conserje, el hombre para limpiar, para servir, para ser invisible. No para escuchar secretos, no para ser confidente de la hija del magnate. Su existencia se limitaba a la pulcritud, a la ausencia de polvo, a la obediencia silenciosa. Cualquier desviación, cualquier atisbo de humanidad que trascendiera su función, era una afrenta directa al orden establecido, un desafío a la jerarquía inquebrantable que regía cada centímetro de ese imperio. La voz de Alejandro de la Vega, cuando finalmente se dignó a salir de su oficina para un fugaz paseo por el salón, resonó con una frialdad cortante, más allá de lo habitual. Elías, dijo, sin mirarlo directamente, su mirada fija en un punto distante de la sala. Mi casa es un templo de orden y discreción. Espero que todo el personal, sin excepción, entienda la importancia de mantener esa armonía. Cualquier perturbación, por mínima que sea, será considerada una ofensa grave. Su tono no era una pregunta, sino una amenaza velada, una advertencia de que la reputación de su familia, y la impecabilidad de su imperio, eran intocables, y cualquier sombra sobre ellos, sería erradicada sin piedad.
Aquellas palabras, dichas con la ligereza de quien ordena un café, se clavaron en Elías como esquirlas de hielo. La atmósfera en la mansión se volvió más densa, cargada. Los paseos de Alejandro por la casa se hicieron más frecuentes. Sus ojos, antes ausentes, ahora parecían escudriñar cada rincón, cada movimiento de Elías. El conserje sentía su aliento en la nuca, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de las habitaciones. Valentina, por su parte, se retrajo aún más, como un caracol que esconde sus antenas al menor atisbo de peligro. Sus ojos, cuando se cruzaban fugazmente con los de Elías, estaban cargados de una mezcla de miedo, culpa y una vulnerabilidad que le partía el alma. Ya no había atisbos de rebeldía, solo la sombra de una niña atrapada, y la música del piano, que había sido un faro de esperanza, se silenció por completo, dejando un vacío ensordecedor en el gran salón. Elías intentó reanudar sus gestos silenciosos, las pequeñas reparaciones, las frases susurradas al aire, pero ahora se sentían vacías, inútiles. La confianza se había roto, la barrera se había vuelto a levantar, y esta vez, era más alta y más fría que nunca. La sensación de impotencia lo invadía, un veneno lento que se colaba por sus venas. La presión de los otros empleados también se intensificó. Los susurros se hicieron más audibles, las miradas más directas. «Está intentando algo con la niña, ¿no lo ves?», escuchó a una de las camareras decir a otra, con un tono de desprecio. «Ya verás, acabará en la calle, como todos los que lo intentaron antes». La soledad de Elías, antes una elección, ahora era una imposición, un aislamiento que lo dejaba solo con el peso del secreto de Valentina, y la amenaza inminente de su despido. Cada día era una batalla silenciosa contra la creciente paranoia de Alejandro y el aislamiento de Valentina. Elías se sentía atrapado entre la espada y la pared, traicionar la confianza de la joven, o arriesgarlo todo por una verdad que no era suya, pero que ahora pesaba sobre él como una losa. Un martes por la mañana, mientras Elías pulía meticulosamente la inmensa mesa del comedor, Alejandro de la Vega apareció de repente a su lado, sin previo aviso, su sombra proyectándose sobre el mármol brillante. Esta vez, no hubo evasivas. Sus ojos, fríos y penetrantes, se fijaron directamente en los de Elías, una mirada que no dejaba lugar a dudas. «He notado comenzó Alejandro, su voz pausada, cada palabra cargada de un peso implacable, alteración en el ambiente de mi hogar. Y más específicamente, en el comportamiento de mi hija. No estoy ciego, Elías. Sé que ha habido una interacción. Déjeme ser claro, su función aquí es mantener la limpieza, no la moral o el estado anímico de mi familia. ¿Entendido?». La pregunta no era una petición de confirmación sino una orden directa, una línea trazada en la arena que Elías no debía cruzar. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda pero mantuvo la mirada. Un «sí señor» apenas audible escapó de sus labios, una máscara de sumisión que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Sabía que aquel era un ultimátum, una advertencia final, su empleo, su sustento, todo lo que había construido con décadas de trabajo duro, estaba ahora en juego. Esa noche, el frío de su humilde vivienda se sintió más penetrante que nunca. Elías se sentó en la oscuridad, las manos curtidas aferrándose a una taza de café ya frío, la mente un torbellino de dudas y miedos. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había sido su compasión una debilidad imperdonable en ese mundo despiadado? La imagen de Valentina, con sus ojos llenos de miedo y el peso de su secreto, se proyectaba en la oscuridad de su mente. Y la voz de Alejandro, fría y amenazante, resonaba en sus oídos. Estaba solo. Completamente solo. No había nadie a quien pudiera recurrir. Nadie que entendiera la encrucijada moral en la que se encontraba. Por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió el verdadero peso de su invisibilidad, no como un escudo sino como una condena. El conserje, el hombre que había limpiado las vidas de otros sin dejar rastro de su propia existencia, se encontraba acorralado, con su propia vida al borde del abismo. Pero Elías no era un hombre que se rindiera. En la quietud de la noche, una imagen clara y dolorosa se formó en su mente. El rostro de su propia hija, joven y perdida, la misma oscuridad en sus ojos que ahora veía en los de Valentina. Un arrepentimiento que había cargado durante décadas, se convirtió, de repente, en una llama ardiente de determinación. No iba a permitir que otra alma joven se perdiera en la soledad de la opulencia, o en la indiferencia de un padre ausente. No iba a repetir el mismo error. La invisibilidad, que había sido su jaula, ahora se transformaría en su arma. No sería el conserje.
sería el protector silencioso. El hombre que, contra toda lógica y riesgo, se atrevería a desenterrar la verdad, no solo por Valentina, sino por todas las almas invisibles que la opulencia había silenciado. Y sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, Elías no se dirigió directamente a sus tareas de limpieza. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se dirigió al estudio de Alejandro de la Vega. No para limpiar, sino para buscar. Con una precisión que solo años de observación silenciosa podían otorgar, sus ojos escanearon cada rincón, cada estante, cada cajón. Y allí, escondido bajo una pila de documentos financieros, entre contratos y balances, encontró lo que buscaba. Un pequeño diario encuadernado en cuero, con la letra de Valentina, y en sus páginas, no solo más melodías, sino el registro minucioso de sus miedos, sus súplicas silenciosas, y la cruda verdad de la negligencia y los abusos emocionales que sufría a manos de su propio padre, una verdad que la había consumido desde dentro y que ahora, con cada palabra leída, se volvía insoportablemente real para Elías. Elías sintió un nudo en la garganta, sus manos temblaban mientras sostenía el diario, no solo por el peso de las palabras, sino por la magnitud de lo que significaba haber descubierto esa verdad oculta. La imagen de Valentina, el recuerdo de su voz quebrada, todo cobró un nuevo, doloroso significado. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Elías se quedó allí, inmóvil, el eco de la última nota del piano desvaneciéndose en el aire. Pero el verdadero silencio, el que ahora lo envolvía, era el de la confesión de Valentina. Era como si el suelo de mármol bajo sus pies, que había creído tan sólido durante 30 años, se hubiera vuelto de arena movediza, arrastrándolo a un abismo desconocido. El peso de su secreto, un susurro que apenas había roto el aire, era más denso que cualquier mueble de caoba, más frío que cualquier cristal. ¿Puede un alma joven soportar tal carga, y qué hará un hombre cuyo propósito era limpiar y desaparecer, con una verdad tan peligrosa? Lo que Valentina le había confiado, en ese instante de vulnerabilidad cruda, no era solo una historia, era una bomba a punto de estallar en el corazón de la opulencia, amenazando con destruir no solo la frágil conexión que habían forjado, sino la vida misma de la joven. ¿Estaba Elías preparado para el terremoto que se avecinaba, o el precio de su compasión sería demasiado alto? Si este giro te sorprendió, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Elías sintió el frío metal de la verdad clavarse en su pecho. Las palabras de Valentina, garabateadas en ese diario oculto, eran un mapa desolador de un alma herida, una crónica de silencios forzados, y de un abandono emocional tan profundo que la opulencia de la mansión de la Vega se revelaba como la más cruel de las prisiones. No eran solo las melodías no tocadas, era la sinfonía de un abuso invisible, la desestimación constante, las palabras cortantes de un padre que, con cada negativa a verla, con cada mirada vacía, con cada prioridad puesta en sus negocios, destrozaba el espíritu de su propia carne y sangre. Elías apretó el diario, el cuero áspero contra sus palmas sudorosas, y el olor a nicotina y perfume caro de Valentina, que antes le había parecido una contradicción, ahora era el nauseabundo aroma de su desesperación, el grito silencioso de una niña pidiendo ser vista, ser amada. La respiración se le atoró en la garganta, una punzada amarga de impotencia, de rabia. Había visto la miseria en muchas formas, pero esta, la miseria del alma en medio de la abundancia, era la más insidiosa, la más corrosiva. La imagen de su propia hija, joven y perdida, se superpuso a la de Valentina en un instante doloroso, un eco de un pasado que no había podido reescribir. El remordimiento, ese compañero silencioso que había cargado durante décadas, se avivó con una intensidad renovada. Había prometido no volver a fallar, no permitir que otra vida se desvaneciera en la sombra de la incomprensión. Valentina no era su hija, no en sangre, pero en el espíritu de su lucha, en la cicatriz de su soledad, eran almas gemelas. El peso del diario en sus manos, no era solo el de las palabras, era el peso de una responsabilidad moral, que trascendía su uniforme de conserje, que superaba las barreras invisibles de clase, que iba más allá del miedo a la pérdida de su empleo. Era la promesa tácita de un padre, de un ser humano, a otra alma vulnerable. En ese momento, en el corazón silencioso del estudio del magnate, Elías de la Vega, el conserje invisible, dejó de ser solo un limpiador. Se transformó en el guardián de una verdad, en el protector de un espíritu. Su espalda, aunque aún cargaba los años y el esfuerzo, se enderezó con una nueva determinación. El aroma a desinfectante industrial, que se había pegado a su piel como una segunda naturaleza, ahora se mezclaba con el olor metálico de la audacia.
Los movimientos que antes eran rituales de pulcritud, ahora se convertirían en pasos calculados de una misión secreta. La invisibilidad, que había sido su jaula, se convertiría en su arma, un camuflaje perfecto para desenterrar la justicia. No importaba el riesgo, no importaba el precio. Valentina no se perdería en la oscuridad. Él no lo permitiría. Con cada amanecer, la mansión se convertía en un tablero de ajedrez, donde Elías movía sus piezas con una astucia insospechada. Su estrategia era la de la hormiga. Pequeños, constantes, casi imperceptibles movimientos que, sumados, podían mover montañas. No podía confrontar a Alejandro directamente. Eso sería su fin. Su plan era construir un caso, reunir pruebas irrefutables de la negligencia y el abuso emocional que Valentina sufría. Cada vez que limpiaba el estudio, sus ojos se convertían en lupas, buscando no polvo, sino indicios, cualquier documento, correo electrónico o nota que pudiera corroborar el relato del diario. Sus manos, expertas en la pulcritud, ahora eran herramientas de un detective silencioso, deslizando papeles, abriendo cajones con una delicadeza que no dejaría rastro. Escuchaba con una atención renovada las llamadas telefónicas de Alejandro, no por cotilleo, sino por el tono, por las palabras que usaba para referirse a su hija, buscando el eco de la indiferencia descrita en las páginas del diario. Era un juego peligroso, una danza con el riesgo, donde cada paso en falso podía significar el abismo. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La atmósfera en la mansión, ya tensa, se volvió más opresiva, como un aire que presagia tormenta. Alejandro de la Vega, con una intuición fría y calculadora, parecía haber intensificado su vigilancia. Sus pasos resonaban con una frecuencia alarmante por los pasillos, sus ojos, antes distantes, ahora se posaban en Elías con una fijeza que perforaba su máscara de invisibilidad. El conserje sentía la presión del aliento del magnate en su nuca, incluso cuando Alejandro no estaba presente, una sensación constante de ser observado, de ser juzgado. Los otros empleados, ajenos al verdadero drama pero sensibles a la tensión, veían a Elías con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los cuchicheos se volvieron más frecuentes, las miradas más directas, cargadas de una mezcla de escepticismo y un oscuro presagio. Se había corrido la voz de que Elías estaba demasiado cerca de la hija del millonario, una acusación que, en ese entorno, era una sentencia de muerte laboral. La soledad de Elías, antes una elección, se convirtió en una condena impuesta. Comía su almuerzo en un rincón apartado de la cocina. El sabor de su comida, antes reconfortante, ahora amargo por la ansiedad. Sus movimientos, antes fluidos y naturales, se volvieron más cautelosos. Cada barrido, cada pulido, cada ajuste de un cojín, ejecutado con la precisión de un espía, no de un conserje. El crujido de la madera bajo sus zapatos, el susurro del agua al limpiar, el zumbido de la aspiradora, todos esos sonidos que antes eran la banda sonora de su soledad, ahora parecían amplificarse, delatándolo, gritando su presencia en un lugar donde debía ser un fantasma. Pero en cada suspiro, en cada gota de sudor que se deslizaba por su frente, Elías encontraba una fuerza renovada, un recordatorio del rostro de Valentina, de la promesa que le había hecho a su propia hija en el silencio de su corazón. Alejandro de la Vega, sentado en su imponente escritorio de caoba, repasaba informes financieros con la misma frialdad con la que examinaba a su personal. Había notado un cambio. Un sutil, casi imperceptible desajuste en el engranaje de su mansión. No era un objeto fuera de lugar, ni un rastro de polvo. Era una alteración en el ambiente, esa cualidad intangible que para él era tan crucial como la rentabilidad de sus empresas. Había visto a Valentina menos explosiva, más retraída, y esa quietud, inusual en ella, le resultaba más perturbadora que sus habituales rabietas. Su mente, entrenada para identificar anomalías, se detuvo en Elías, el conserje. Un hombre que había sido una sombra durante décadas, ahora parecía tener una presencia, una resonancia que antes no poseía. Alejandro no podía poner el dedo en ello, pero había algo en la mirada de Elías, una profundidad que antes le había pasado desapercibida, un brillo en sus ojos, que no correspondía al de un simple sirviente. La discreción es el pilar de este hogar, pensó Alejandro, su mandíbula tensa. Y la obediencia, su fundamento. Cualquier grieta en ese pilar debe ser reparada, o eliminada. La tensión alcanzó un clímax asfixiante un jueves por la tarde, cuando Elías, creyendo que el estudio de Alejandro estaba vacío, se arrodilló junto a la papelera, sus manos temblorosas hurgando entre los papeles desechados, buscando,
desesperadamente, cualquier migaja que pudiera servir de prueba, cualquier recibo, cualquier borrador de carta que validara la cruda verdad del diario de Valentina. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida llenaba sus fosas nasales, una fragancia de oportunidades perdidas y secretos enterrados. Sus dedos, callosos y fuertes, rozaron un sobre con el membrete del colegio privado de Valentina, arrugado y sin abrir, con una nota escrita a mano por la directora, suplicando una reunión con el señor de Elías, arrodillado junto a la papelera, sus manos temblorosas hurgando entre los papeles desechados, el olor a papel viejo y a tinta desvanecida, llenando sus fosas nasales, rozó un sobre con el membrete del colegio privado de Valentina, arrugado y sin abrir, con una nota escrita a mano por la directora, suplicando una reunión con el señor de la Vega. Justo cuando sus dedos se aferraban a él, una sombra inmensa lo cubrió. El aire se volvió gélido, un carraspeo seco, gélido, resonó a sus espaldas. Elías, la voz de Alejandro de la Vega era un látigo de hielo. Creo que tiene una comprensión muy peculiar de sus responsabilidades. ¿Está buscando algo en mi basura, conserje? ¿O acaso está buscando otra cosa, algo que no le concierne en absoluto? Elías se levantó lentamente, el sobre apretado en su mano, el ritmo de su corazón golpeando como un tambor de guerra contra sus costillas. La mirada de Alejandro era una daga, sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una furia contenida, una ira silenciosa que prometía una tormenta. El magnate había descubierto su invasión. Elías sintió el sudor frío resbalar por su espalda, el aliento atrapado en su garganta. Estaba acorralado. La mansión, que antes había sido su santuario de invisibilidad, se había convertido en su trampa. Alejandro de la Vega, con una calma aterradora, se acercó, cada paso resonando con la autoridad de un dios en su propio templo. Mi paciencia tiene un límite, Elías. He tolerado sus peculiaridades. Pero esto, su voz bajó a un susurro mortal. Es una intromisión inaceptable. Ha cruzado una línea que no se perdona en esta casa. Mañana, al amanecer, recogerá sus cosas. No quiero volver a verlo. Y si una sola palabra de lo que haya podido encontrar sale de estos muros, le aseguro que las consecuencias serán más graves de lo que puede imaginar. ¿Entendido, Elías? La orden era definitiva. El despido, una sentencia. Elías sintió el suelo temblar bajo sus pies, el futuro desvaneciéndose en una niebla de incertidumbre. Su sustento, su dignidad, todo estaba en juego, y ahora, la amenaza sobre Valentina era más real que nunca. Elías se quedó inmóvil, el sobre arrugado entre sus dedos, el silencio de la mansión más ensordecedor que nunca. La rabia, la frustración, la impotencia, se arremolinaban en su pecho como una tormenta sin salida. Había fallado. Había arriesgado todo por Valentina, y ahora, no solo la había puesto en mayor peligro, sino que también había perdido su única forma de protegerla. La imagen de su propia hija, aquel dolor inconfesable, se superpuso a la de Valentina, y el arrepentimiento lo envolvió como un sudario. Había prometido no fallar de nuevo, pero aquí estaba, despojado de su puesto, de su propósito, con la verdad de Valentina quemándole en las manos, y sin saber qué hacer. La oscuridad de la noche, que se colaba por los ventanales, parecía reflejar la oscuridad de su alma. Un callejón sin salida. Pero en la quietud de esa desesperación, mientras el peso de la derrota lo aplastaba, una chispa se encendió en Elías. No era la rabia, ni la venganza, sino una furia silenciosa, una determinación forjada en el fuego de la injusticia. No tenía nada que perder. Su invisibilidad, su aparente insignificancia, siempre había sido su escudo, pero ahora, se convertiría en su espada. La carta de la directora, el diario de Valentina, no eran solo pruebas, eran una voz, la voz de una niña que había sido silenciada, y Elías sería su eco. No se iría. No se rendiría. No permitiría que la opulencia y el poder aplastaran un alma más. Respiró hondo, el aroma a desinfectante industrial mezclándose con el olor metálico de la audacia. Elías no iba a abandonar la mansión por la puerta de servicio. Iba a salir por la puerta principal, pero no sin antes desenterrar la verdad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Elías se dirigió a la oficina de Alejandro de la Vega, no para limpiar, sino para confrontar. La mansión dormía, pero en el corazón de Elías latía una tormenta. Entró, el eco de sus pasos resonando en el silencio sepulcral, y dejó sobre el inmenso escritorio de caoba dos objetos, el diario de Valentina, y la carta sin abrir del colegio. Justo cuando iba a darse la vuelta, la puerta se abrió. Alejandro estaba allí, su rostro una máscara de asombro y furia al ver a Elías, y a los objetos sobre su mesa.
Sus ojos se fijaron en el diario, luego en la carta, y finalmente en Elías. ¿Qué demonios significa esto?, rugió, la voz quebrada por la incredulidad y la rabia. Te dije que te fueras. Elías, con una calma que desmentía el torbellino en su interior, mantuvo la mirada. Su voz, aunque grave, resonó con una autoridad que nunca antes había osado mostrar. Significa, señor de la Vega, que hay verdades que ni todo su dinero puede enterrar. Significa que su hija, Valentina, está sufriendo. Que sus gritos silenciosos han sido escuchados. Esas páginas, señaló el diario con un gesto firme, son el alma de una niña que usted ha ignorado. Esa carta, su dedo apuntó al sobre arrugado. Es una súplica de ayuda que usted desechó. Usted cree que la opulencia es un escudo, pero para Valentina, es una jaula de oro. Y yo, señor, no voy a permitir que la verdad se ahogue en el silencio de este lugar. En ese instante Valentina, atraída por los gritos, apareció en el umbral, sus ojos, antes llenos de miedo, ahora fijos en el diario, en Elías, en su padre. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Alejandro leyó las primeras líneas del diario, sus ojos se abrieron con horror al reconocer la letra de su hija, la crudeza de sus palabras, las acusaciones veladas. Su rostro palideció, la furia se transformó en una mezcla de vergüenza, y un atisbo de algo parecido al dolor. La fachada de su imperio, de su control absoluto, se resquebrajaba ante la verdad desnuda. Elías sintió un alivio profundo, una paz que lo invadió hasta los huesos. Había cumplido su promesa. La invisible barrera entre ellos, entre mundos, se había desmoronado, no por la fuerza, sino por la verdad. La quietud de la mañana se rompió solo por el sollozo ahogado de Valentina, y el silencio atónito de Alejandro. Elías, el conserje, había expuesto la soledad de la opulencia. Si está sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para saber. La verdad, una vez desenterrada, no podía ser sepultada de nuevo. La confrontación fue el catalizador. Alejandro de la Vega, el magnate invulnerable, se vio forzado a mirar la realidad de su vida y la de su hija. No hubo escándalo público, no de inmediato. Pero la mansión se transformó. Valentina, por primera vez, recibió la atención y la ayuda que necesitaba, no solo de psicólogos, sino de su propio padre, quien, aunque torpemente al principio, comenzó a reconstruir los puentes quemados. Elías no fue despedido. De hecho, su posición cambió. No solo continuó como conserje, sino que se convirtió en una especie de guardián silencioso, un confidente velado, su presencia ya no ignorada, sino respetada por el magnate, quien, en su propia y fría manera, había reconocido la valía y la humanidad de Elías. Las risas de Valentina, antes tan raras y forzadas, comenzaron a llenar los pasillos. El violín y el piano, antes cubiertos de polvo, ahora resonaban con melodías que, aunque aún con matices de melancolía, hablaban de esperanza y sanación. Elías, en sus rondas diarias, ya no sentía el peso de la invisibilidad. Sus pasos eran más ligeros, su sonrisa más frecuente. A veces, encontraba pequeñas notas de agradecimiento de Valentina, dibujos que antes ocultaba, ahora dejados a la vista para él. La mansión, aunque seguía siendo un monumento a la opulencia, había recuperado un atisbo de alma, un eco de calidez humana. La historia de Elías y Valentina no era solo un cuento sobre el lujo y la miseria, sino sobre la conexión humana, la valentía de mirar más allá de las apariencias y la capacidad de un alma, no importa cuán humilde sea su origen, para iluminar la oscuridad de otra. Demostró que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la empatía, en la capacidad de ver y ser visto, de tender una mano cuando nadie más lo hace. Elías, el conserje invisible, había encontrado su propósito, no en la limpieza de superficies, sino en la sanación de un alma, y al hacerlo, había sanado una parte de la suya propia. Su legado no sería el de un sirviente, sino el de un faro de humanidad en un mundo de sombras. Esta historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, de ser la luz para alguien que se siente perdido en su propia opulencia, o en su propia soledad. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Porque hay infinitas historias esperando ser contadas, y cada una tiene el poder de cambiar una vida, de encender una chispa. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Porque hay infinitas historias esperando ser contadas, y cada una tiene el poder de cambiar una vida, de encender una chispa.
El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.